que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Y acaba de salir hace unos meses atrás su última temporada y es maravillosa. VIP. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. Bueno, una nueva entrega de Robert Wade. La verdad que es sorprendente que tengamos que pasar esto que lo dijo el propio presidente, una presidenta que se hace cargo del poder o que se hace cargo de la presidencia, una vicepresidenta, quiero decir. Increíble que estemos pasando estos momentos. Obviamente que el castigo en las urnas hacia el gobierno nacional, que la paliza que se recibió por el Frente de Todos en 17 provincias de la Argentina, obviamente incluidas las más importantes como fueron Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, digamos lo que es el núcleo más importante, desató una serie de disputas dentro del poder, fundamentalmente de esa alianza que supo en algún momento construir tan hábilmente Cristina Fernández de Kirchner. Ahora se sacó el Fernández, después si lo podés ver al Twitter, antes era Cristina Fernández de Kirchner, ahora es Cristina Kirchner, nada más, así que en algún momento lo vemos. Pero lo que quería decir era que primero se filtró un audio de la diputada nacional Vallejo, una vergüenza que esta mujer sea diputada nacional, una filtración claramente poca espontánea. Yo retuiteé una cosa muy graciosa donde se veía un estudio de grabación con todas las consolas bien bonitas y decía, acá estamos preparándonos para el segundo audio y filtrado de Vallejos, porque realmente la sarta de barbaridades que dice ahí, la referencia que hace, se refiere obviamente al mal manejo de la pandemia, lo que venimos sosteniendo hace mucho, tanto en lo económico como en lo sanitario. Venimos sosteniendo también el tema del ajuste a los jubilados que se hizo en este gobierno y las 14 toneladas de piedra que tiraron en el gobierno de Macri diciendo que éramos ajustadores. No hay ninguno de esos ahora diciendo ni abriendo la boca, pero terminó con una carta de la vicepresidenta al presidente, que era más de un matrimonio que se está peleando en público, de que un gobierno que tiene que resolver los problemas a los argentinos, ¿no? Lamentable esto. Tal es así que voy a compartir ahora un mensaje que mandó Martín Tetaz que me pareció brillante, de que dice lo siguiente, que cuando quieren hablar en lenguaje inclusivo, nos venden el verso de que están con esa agenda, pero cuando disputan el poder y cuando hablan entre ellos, olvídense del lenguaje inclusivo. A ver, vamos a poner, Mati, si parece lo que dice Martín Tetaz. Hay un denominador común de la carta de Cristina, del audio que se filtró de Vallejos y de la renuncia de Biondi. ¿Cuál? ¿Viste que cuando es en serio no usan el lenguaje inclusivo? ¿Viste que es en joda? ¿Te das cuenta, no? Sí, claro. ¿Te das cuenta que nos están boludeando con eso? Cuando es en joda, claro, para la tribuna, están en la pelotudez. Pero cuando viene en serio, ahora no, ahora el lenguaje no es tan inclusivo. Ahora se sí. puso feo en serio. Por otro lado, claro, todos los nombres que nombran para suceder al jefe de gabinete, todos hombres. O sea, no hay ninguna mujer tampoco acá. No, acá el género de igualdad de género tampoco, ¿viste? O sea que nos están tomando por boludo. Bueno, un poco lo que contaba en esta intervención que había hecho con, ¿cómo se llama? Con Jonathan Viale, Martín Tetaz, y la poca presencia de la mujer en el Frente de Todes, que ya no es de Todes, es de todos, porque mujeres parece que no hay, han quedado solamente 2 mujeres de 21 ministerios. Claramente, cuando te militan el tema del feminismo y hacen estas cosas, es poco creíble, cada vez tiene menos credibilidad. Pero creo que lo que ha pasado realmente es que aquel intento de albertismo, que era una especie de kirchnerismo soft o de alguna con buenos modales, un kirchnerismo con buenos modales que iba a establecer un diálogo institucional con los referentes de la oposición, quedó echado por tierra con esta maniobra de la presidenta que lo puso en jaque cuando mandó la renuncia de todo su sector. Increíblemente, todo el sector que defiende ella presentó la renuncia, pero al final no le pidieron la renuncia y siguen en funciones como Guado de Pedro y una serie de impresentables que tenemos ahí en la presidencia de la Nación.
Nos dirimieron su interna ante el público, esto lo hace solamente el peronismo, si lo hubiésemos hecho nosotros ya estamos fuera y eyectados del gobierno, hubiesen dicho una cantidad de barbaridades, pero el dato concreto es que el albertismo, ese intento de generar un peronismo kirchnerista soft, no va más. Estamos entre una fase del régimen de Cristina cada vez más aislada en su entorno, con poco diálogo. El mensaje que tendría que haber dado en estos días el presidente debería ido a la oposición, a tratar de establecer algún tipo de contacto parlamentario que posibilite una agenda de temas que son importantes como la economía, la salida de la pandemia, la inseguridad, la cantidad de chicos que tenemos sin escolaridad, con una agenda mínimamente, con un pacto para que la reacción exista, y reaccionó de la peor manera, algo que también vemos acá en la ciudad de Funes, que estamos viviendo escenas de kirchnerismo explícito, de lo peor de la política, y que dejan al país y obviamente también al presidente muy mal parado porque ¿qué inversor va a querer hablar con el presidente cuando sabe que le tiene que ir a pedir permiso por cualquier acción que haga a la vicepresidenta? O sea, de hecho el poder está en el Instituto Patria, y si a algún inversor se le ocurre venir a la Argentina y poner dólares, y me imagino que la primera recomendación que le hará algún analista político que esté vinculado al sector privado sería andar a hablar con Cristina en el Instituto Patria, porque si no, no va a tener posibilidades. El doble comando, que ya pasó, parece, a manos de Cristina, porque antes por lo menos podría haber disimulado esta situación, agoniza la institucionalidad de la Argentina, y obviamente creo que la gente va a huir de ese espacio, aquellos sectores medios, indecisos, que al último momento no acompañaron. En la provincia de Santa Fe obviamente también hay un montón de voto en blanco y anulado, 175.000 votos, mucho más que muchos candidatos que han sacado. O sea, entre blanco y anulado es el 10% de los votos legalmente emitidos, de 750.000 votantes que tuvimos aproximadamente. Entonces, el peronismo ha quedado, el kirchnerismo ha quedado al desnudo. Ojalá que la gente vea que no podemos tener este tipo de gobernantes o de delirantes que tenemos por gobernantes, que cree que puede dirimir sus cuestiones en público, sin entender que hay un montón de gente, o mejor dicho, todo el mundo nos está viendo y está viendo de qué manera manejamos la institucionalidad en la Argentina. Correspondía, como vuelvo a decir, al presidente y a la vicepresidenta convocar a otro tipo de diálogo. El presidente, me acuerdo, Macri, cuando perdió en el 2019, convocó a toda su fuerza ahí al Centro Cultural Néstor Kirchner, e hizo un reajuste de su campaña y de su elección, y obviamente repuntó un poco, se fue con el 41% de los votos y una Plaza de Mayo llena, con un montón de gente que lo acompañó. Pero este gobierno carece de legitimidad de origen, al ser la vicepresidenta que ayer o antes de ayer, cuando mandaba la carta, decía que ella había tomado la decisión de que Alberto sea presidente. Habla del egoísmo de esta mujer, de no entender que si ella lo eligió y el presidente fue votado, es él el que tiene que mandar. Ha pasado un montón de veces en un montón de lados de la Argentina, tanto en intendente como en gobernadores, que el sucesor al que estaba, que era el líder político, encuentra que después terminan siendo rivales. Pasó todo el tiempo, digamos, lo cuento como una anécdota. Romero en Salta tenía a Urtubey como jefe de la parte de prensa. Cuando Romero ya no se presenta, lo pone a Urtubey de candidato a gobernador, y él, cuando asume, lo que hace es romper con su ex jefe. Lo mismo pasa en un montón de lugares, como por ejemplo Corrientes, cuando Colombi deja el poder, lo pone al primo, y entre los dos se arma una disputa de los dos Colombi, entre Ricardo y el otro muchacho, que también. Lo mismo pasa en Tucumán, digamos, donde ahora Mansur, que es el nuevo gabinete, el nuevo jefe de gabinete. Pongamos algunas cosas del nuevo gabinete, si tenés ahí, Mati, las imágenes del nuevo gabinete. Vamos a tener estas disputas entre el presidente, mejor dicho, entre el que lidera un sector y el que uno asume que va a ser el que lo va a continuar, terminan en algún momento quebrándose. Ahí está, vemos la imagen, los que están en la radio lo van a poder escuchar, pero
Mansur es el nuevo jefe de gabinete. Aníbal Fernández, Ministerio de Seguridad. Un capítulo aparte para este personaje que, vinculado a todo el tema de efedrinas, ahora toma relevancia. Una salida un poco honrosa a Cafiero, que la verdad que el jefe de gabinete ha tenido muy poco. Yo creo que la figura del jefe de gabinete no está cumpliendo la misión para lo que la creó la Constitución en el año 94. Me parece que termina siendo un problema para los presidentes tener un jefe de gabinete, ¿no? Es una reflexión a priori, ¿no? Todavía no he investigado en profundidad, pero de los últimos jefes de gabinete que ha tenido la República Argentina, obviamente no tenemos buenos recuerdos. Yo con Marcos Peña en particular me parecía que era un tipo muy porteñocéntrico y con una lógica que jamás se acercó a entender cómo funcionaba la Argentina en otros ámbitos. No olvido más el 28 de diciembre del año 2017 cuando lo hizo sentar Sturzenegger, a Caputo y a Duhovne para decir que cambiaban las metas de inflación, rompiendo lo que era el esquema del Banco Central de la República Argentina y su independencia. Ese fue el comienzo del fin del gobierno de Macri por una decisión apresurada y alocada de este jefe de gabinete. Anteriormente, obviamente, habíamos tenido a Aníbal Fernández, que terminó siendo los últimos años de Cristina. También Capitanich, que rompió un diario Clarín delante de todos. Una vergüenza. Así que la figura, bueno, que ni hablar de Abal Medina, que también tuvo un paso rapidísimo por la gestión y que no sirvió. Sergio Massa. Me parece que la figura del jefe de gabinete queda termina siendo un problema para el presidente porque no termina resolviendo él, lo delega las funciones al jefe de gabinete. Si el jefe de gabinete no tiene conducción de los ministros, termina pasando lo que pasó acá. Pusieron a un desconocido en el área de educación, por lo menos yo no lo conocía, un profesor de educación física. Mi saludo a todos los profesores del día de ayer, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace este muchacho. Ahí está, mirá, Jorge Persic, algo así. La verdad que un desconocido, un ilustre desconocido. Solá, en el Ministerio de la Cancillería, que se va, obviamente, no hizo nada, ni siquiera aprendió inglés como para al menos comunicarse con el resto del mundo. Estaba en México el canciller, no sé qué hacía allá, pero lo volaron, lo pusieron a los Cafieritos. Volvemos para atrás la imagen, Mati, para que veamos qué otro de los ministros nuevos tenemos. Julián Domínguez, a Agricultura, la verdad que el que estaba anteriormente, creo que era Ballester, no me puedo acordar ni el apellido ya, lo único que hizo fue pasar papelones cuando quisieron expropiar Vicentín. No estaba informado, no sabía de la decisión que se habían tomado y obviamente creo que esta es la mejor incorporación que ha hecho el gobierno de Alberto, porque realmente Julián Domínguez es una persona muy preparada, más allá de las diferencias que puedo llegar a tener o que cambiemos con esta persona, pero es una persona muy preparada. Y la vuelta de Filmus, la vuelta de Daniel Filmus, que ya estuvo por el gabinete en algún momento al Ministerio de Educación, hoy está en Ciencia y Tecnología. Vamos a ver qué es lo que plantea la agenda de este ministro. Y obviamente el vocero presidencial, Biondi, que fue eyectado con la carta de Cristina lapidaria contra este muchacho. Y ahí están los cambios, todos varones, como le decía desde el comienzo y lo que decía Martín Tetaz, el feminismo en el peronismo, cuando se discute el poder en serio, solamente lo tiene Cristina, el resto toca de afuera. Y no hay mujeres, parece ser, que estén a la altura de poder y los desafíos de integrar un gabinete. En el peronismo son todos varones. Es una lástima porque se jactan todo el tiempo de tener una agenda feminista, de defender las cuestiones de género, de ir con eso profundo, pero en los hechos, cuando tienen que tomar decisiones, son bastante machirulos, ¿no? Entonces, el peronismo al desnudo es esto: un gobierno improvisado, de una alianza atada con alambre, que no se llevan bien ninguno de ellos, que no saben cuál es el rumbo político ni económico del país, lleno de machirulos ahí adentro que no van a tomar ninguna decisión que esté acorde a los tiempos, y con algunos nefastos personajes como Aníbal Fernández que
vinculado a un montón de hechos de inseguridad con el tema de la efedrina, termina recayendo en el Ministerio de Seguridad. Mire que tenían varios perfiles para poner ahí adentro. Hasta el propio Berni podía haber sido un personaje un poco más, digamos, preparado para atender alguna dinámica de inseguridad como la que vivimos acá en el sur de Santa Fe, ¿no? Bueno, ahí está el peronismo al desnudo, como les decía. Un presidente sin poder, una vicepresidenta que ejerce de hecho desde el Instituto Patria del Poder, un esquema de poca estabilidad jurídica o seguridad jurídica para los inversores. ¿Quién gobierna? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a hacer eso? El presidente está ahí, vamos a hablar con otra gente. La verdad, acaban de dar por tierra toda la institucionalidad de lo que era la Argentina. Como cierre de esto, me parece que en noviembre la ciudadanía tiene que darle otro castigo porque pasamos una semana en la cual no sabíamos cuánto valía el dólar, cuánto estaba en la economía, quién se reactivaba, cuántos casos de coronavirus tuvimos, si están siguiendo los protocolos de salud con la aplicación de las vacunas, porque teníamos al poder disputándose en público los espacios. Esto es el kirchnerismo.